boscosas tierras de Siberiano Oriental, había un pequeño pueblo Santov Clausen. Allí vivía uno de los últimos grandes magos, Ombrik Salazar, que aquella mañana estaba inmerso en una acalorada discusión con un montón de insectos nocturnos, concretamente una mariposa de luna, varias luciérnagas y un gusano de loz. No es que fuera algo inusual. Ombrik podía hablar varios miles de lenguas. Hablaba con fluidez los dialectos de todo tipo de insectos, aves y bestias. Incluso sabía hablar hipopótamo. Cuando cambiaba del idioma de la mariposa luna al de las luciérnagas, un grupo de niños del pueblo, que iban temprano a la escuela, se detuvieron cerca. Muchos de ellos acababan de empezar a aprender algunas de las lenguas más sencillas de los insectos, hormiga, gusano, caracol, y aunque las de las mariposas y las luciérnagas eran difíciles, la del gusano de luz todavía más, intuyeron por el tono de la conversación que algo iba realmente mal. Ombrik solía ser un mago extraordinariamente tranquilo. Nada parecía sorprenderle. Era imposible. Era el último superviviente de la ciudad perdida de Atlántida. Era un hombre que había visto y hecho de todo. Podía comunicarse telepáticamente con sus búhos. Podía atravesar paredes, convertir plomo en oro. Había ayudado a inventar el tiempo, la gravedad e incluso las pelotas que botan. Pero hoy, mientras hablaba con aquel grupo de insectos, los niños vieron por primera vez que parecía perplejo y preocupado. La ceja izquierda se le arrugaba cuando la fruncía. Entonces, de repente, se volvió hacia los niños y dijo algo que nunca antes había dicho. Hoy no hay clase. Deberíais volver a casa, cuanto antes. Los niños estaban asombrados, casi decepcionados. Nunca antes se habían anulado las clases y casi nunca acababan pronto. Algunas veces se habían extendido, tanto que Ombrik se había visto obligado a detener el tiempo para que pudieran seguir un rato más. Eso siempre provocaba gran revuelo, ya que todo lo que Ombrik les enseñaba era, sin excepción, divertido. No solo les enseñaba a hacer que el agua fluyera hacia atrás y a embalsar un riachuelo, también les enseñaba a subirse a casi cualquier cosa, a construir catapultas y, lo mejor de todo, a entender los secretos de la imaginación. Entender con la imaginación, solía decir Ombrices, conquistar los límites del tiempo y del espacio. De hecho, todo lo que estudiaban estaba centrado en cómo lograr que cualquier pensamiento, sin importar que pareciera imposible o fantasioso, se hiciera realidad. Y así, desalentados y confusos por el cambio en su rutina diaria, los niños regresaron a sus casas. Algunos vivían en árboles, otros bajo tierra, otros a medio, camino entre lo uno y lo otro, porque Santov Clausen era un pueblo único en el mundo. Cada casa tenía un pasadizo secreto, una trampilla o una habitación mágica. Los telescopios y los techos retráctiles fabricados con brotes perennes eran habituales, tal y como Ombrik había soñado que fuera. Quería que el pueblo pareciera imposible. Desde la época en la que Ombrik era un mago muy joven, había viajado a todos los rincones de la tierra en busca del lugar perfecto para crear un paraíso para sus compañeros soñadores. Pero no encontró el lugar exacto hasta que casi le alcanzó un meteorito, que afortunadamente explotó 2 colinas más allá. Casi sin comprender el riesgo que había corrido, fue a investigar el cráter, que seguía caliente. Allí mismo, justo en el centro, había un arbolillo solitario que había sobrevivido al impacto. El arbolillo brillaba y Ombrik dedujo al instante que era la energía de una antigua luz estelar. El mago se ocupó del arbolillo, que creció más deprisa de lo que se imaginaba, hasta convertirse en una maravilla de la naturaleza, una maravilla del cosmos. Creció hasta ajustarse al tamaño que Ombrik había soñado que tendría. Y sus ramas, sus raíces y su tronco
crecieron de tal forma que Ombrick pudo instalarse en su interior. Los primeros niños que vieron el árbol lo llamaron la Gran Raíz, y desde ese cuartel general, Ombrick daba la bienvenida a todos aquellos con mentes inquietas y corazones amables. Pronto surgió un pueblecito. Ombrick lo llamó Santolf Clausen, una antigua expresión de la Atlántida que significaba el lugar de los sueños. El mago trabajó día tras día para que Santolf Clausen se convirtiera en el paraíso, perfecto para aprender, un lugar ilustrado donde nadie se reiría de nadie, fuera joven o viejo, que soñara con cosas posibles e imposibles. De ese modo atrajo a su pueblo a inventores, científicos, artistas y visionarios de todo el mundo. Ombrick sabía que no todos compartían sus ideas sobre el conocimiento. Míralo, que le pasó a Galileo en Italia cuando se atrevió a sugerir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Por eso Ombrick diseñó varias barreras mágicas, una dentro de otra, para proteger su pueblo, y al igual que la Gran Muralla China, tardó siglos en construirlas. Primero plantó un seto circular de helechos y parras para ocultar el corazón de Santolf Clausen. La tierra en torno al pueblo, muy rica en polvo de estrellas, resultó ser un fertilizante sin igual, por lo que las parras frondosas brotaron y se extendieron. Siguiendo las indicaciones de Ombrick, se entrelazaron y retorcieron hasta formar un seto casi impenetrable de 30 metros de alto, cubierto de espinas largas como espadas. Pero a pesar de las espinas, a Santolf Clausen llegaban forasteros con más interés por los rumores de tesoros que por aprender. Como la mayoría de los maestros, en magia, Ombrick podía hacer aparecer a voluntad diamantes y gemas tan espléndidos que a cualquiera se le pondrían los ojos como platos. Los usaba para conjuros y elixires. Una vez usados, perdían todo su brillo y su valor. Sin embargo, permanecían los rumores de su incontable riqueza. Sin duda, había un tesoro en Santolf Clausen, pero no del tipo que los cazatesoros esperaban, pero venían a pesar de todo, ya que las riquezas que describían las historias eran demasiado tentadoras para los cazatesoros. Pero cuando se toparon con un mago, furioso, empezaron nuevos rumores. Llamaban a Ombrick hereje, brujo e incluso cosas peores. Se decía que había robado las almas de la gente de Santolf Clausen y que había que quemarlo en la hoguera. Por eso Ombrick creó un segundo círculo de protección, un enorme oso negro, el más grande de toda Rusia, con un valor y una devoción incuestionables. El oso rondaría la región para proteger al pueblo de cualquiera que quisiera hacerles daño. Después, en el límite exterior, Ombrick plantó el tercer círculo, esta vez de robles, majestuosos, los más grandes del mundo, cuyas enormes raíces podrían alzarse y cortarle el paso a cualquiera que intentara entrar con malas intenciones. Ombrick tuvo que rebuscar en 7 de sus cuadernos más antiguos para encontrar el encantamiento adecuado para llevar a cabo aquella proeza. Y por si acaso aquello no era suficiente para mantener fuera a los intrusos, Ombrick hizo aparecer un último elemento, un ser tentador y fantasmal de seductora sonrisa. Adornada con lo que parecían ser gemas relucientes, esa ánima del bosque podía conducir a los visitantes hostiles o innobles a un final concreto y útil. Los convertía en piedra, condenándolos para siempre a ser parte de las defensas del pueblo. Los esfuerzos de Ombrick fueron todo un éxito. Con el tiempo, cada vez menos villanos acudían a Santolf Clausen, y los forasteros que aún sabían que existía hablaban del pueblo solo en susurros. Decían que era un lugar encantado, hechizado. Un misterio que, para bien de todos, estaba mejor sin resolver. No obstante, resolver misterios era uno de los pasatiempos favoritos de los habitantes del pueblo, de los niños en especial.
Pero la magia de Ombrick era el misterio que suscitaba más curiosidad. Les encantaba visitarlo sin preaviso, con la esperanza de encontrarlo en plena invención de una nueva especie de cerdo parlante, o de ranas que pudieran lanzar flechas con arcos. Cuando llegaban, escuchaban a su maestro perorar sobre el tema que estuviera investigando. Siempre se reunían en torno a la mesa de Ombrick, donde tocaban y daban golpecitos a todos los trastos y los cachivaches ruidosos, las probetas burbujeantes de sorprendentes colores y formas, los modelos de planetas conocidos y desconocidos, los relojes que podían doblar el tiempo, las herramientas con funciones extrañas y maravillosas, las máquinas de viento aladas, los manipuladores del clima, las lupas, tan potentes que permitían ver las escrituras secretas de gérmenes y microbios, y los libros. Un sinfín de libros. Montañas de libros que contenían el conocimiento, desde el principio de la historia. A los niños les encantaba oír hablar de las sirenas cantoras de la isla de Zanzíbar, de los piratas del río Yangtze o de los abominables, esos hombres de las nieves que merodeaban por las faldas de las montañas junto a la cima del mundo. Pero aquella mañana, al regresar de su conversación con sus amigos insectos, debía quedarse solo en su estudio. Aquel día no podía haber niños en la gran raíz. Sacó los volúmenes más antiguos de su librería y los leyó con atención, en silencio, y con el ceño fruncido. Los insectos le habían contado cosas que habían visto en su bosque encantado, cosas alarmantes. Habían llegado sombras que parecían proyecciones de algo invisible, sombras silenciosas de formas extrañas, y cada noche se adentraban más en el bosque, acercándose poco a poco a la gran raíz.